Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el canal donde después de haber atravesado un feliz y afortunado semestre, ya por fin empezamos a terminar, a cerrar nuestras actividades docentes cotidianas, lo cual nos permite volver a pasar del aula, digamos, física a este aula virtual que tanto me gusta compartir con ustedes, donde tratamos estas cuestiones derivadas del análisis fílmico y de la teoría del cine, que son las pequeñas cuestiones que a uno le quitan el sueño. Digo esto como introducción porque entre las cosas que estos meses han ido pasando y quedo dejando en el cajón, una de las cosas que más me apetecía era hablar de uno de los libros, a mi juicio, más relevantes que ha dado lo que va de año en la esfera anglosajona. Eso sí, hay que decirlo. Hace, pues eso, yo creo que 3-4 meses ya hablé por Twitter brevemente del que para mí era uno de los grandes lanzamientos del año, que es un libro que, me permitirán que tome aire porque el título se las trae, es nada menos que Cinematic Modernism and Contemporary Film, Aesthetics and Narrative in the International Art Film, de Howard Finn. Es un libro que ha sido editado por Bloomsbury, un sello editorial que presta bastante atención a las cuestiones de la teoría fílmica y al que desde luego, por lo menos este año, lleva ya 3 o 4 lanzamientos dignos de mención, y alguno de ellos me gustaría volver en algún momento. Y digo, este libro es especialmente relevante para nuestro campo y nos ofrece una serie de caminos para transitar, en tanto pretende reactivar la pregunta, la cuestión, por eso que llamamos el cine moderno. Claro, esto tiene su aquel y es realmente relevante, como veremos en los días que nos ocupan, como siempre digo, al menos en nuestro pequeño mundillo, porque el cine de la modernidad ha sido una categoría resbaladiza, difícil, que se ha solido situar aproximadamente entre los años 60 y 80. Si ustedes no saben de lo que hablo, no se preocupen, porque en este vídeo haré una amplia introducción crítica a algunas de las ideas principales que se han desplegado sobre qué es esto del cine moderno. Si conocen el concepto, estarán de acuerdo conmigo en que es lo suficientemente evanescente, complejo, como para ver de qué manera lo podemos seguir enfocando ahora en el 2023, cuando se supone que han pasado 40 años del cierre, la clausura de la modernidad. Y de pronto, del cine moderno, perdón, porque la palabra modernidad, como veremos, es una palabra que da mucho de sí y es muy compleja. Y en este contexto, ya digo, en pleno 2023, de pronto llega el libro de Howard Finn, que es un libro francamente anacrónico en el sentido de que parece que de pronto hace más como una especie de arqueología del cine moderno, de la idea misma de la modernidad cinematográfica, donde nos invita a reabrir el debate. Y hay que empezar por aquí, ¿no? La hipótesis de partida de Finn, que es una hipótesis, ya digo, francamente provocativa y que ahora enseguida vamos a matizar, pero que de entrada merece la pena escuchar. La idea de Howard Finn es que el cine moderno a partir de los 80 no es exactamente que desaparezca o que se opaque ante eso que se ha venido llamando la posmodernidad o el posclasicismo cinematográfico, sino que más bien ha ido permaneciendo en el subsuelo hasta configurar, en el momento en el que estamos, un estilo internacional. Es decir, ha pasado de ser algo así como un momento clave en la historia del cine, un paréntesis, una brecha en la historia del cine, sobre todo frente al cine mainstream, y de pronto llega el momento en el cual miramos a nuestro alrededor y vemos que todo aquello que se inventó principalmente en Europa, aunque no solo, desde luego, en Europa, entre los años finales de los 50 hasta más o menos bien un poquito entrados los 80, no es que haya desaparecido, sino que, ya digo, se ha convertido en una especie de casi género propio, estilo propio, con unas coordenadas, como veremos, narrativas por un lado y formales por otra. Esto, para decirlo de manera muy clara y acercarnos a la hipótesis de Finn, es lo que muchas veces estamos ya empezando a escuchar con cierto hastío, como eso que de manera peyorativa sus enemigos llaman el cine de festivales, ¿no? Una especie como de cine que estaría más allá del cine de autor que proponen, habría mucho que discutir, que proponen las majors, las plataformas, esto de que de pronto Netflix o HBO pagan una pasta a un señor o señora para que haga una película con unas huellas de estilo reconocibles y orientada a su plataforma. Estoy pensando en Fincher, estoy pensando en Jane Campion, con El poder del perro, estoy pensando, bueno, pues con este tipo de propuestas, pero no llega tan allá como esa no menos difusa barrera que se llama cine experimental, donde se encuentran esas otras propuestas
que solamente, generalmente, podemos encontrar en foros muy especializados y orientados hacia ese tipo de cine. ¿Qué pasa en medias, ¿no? ¿Qué pasa entre medias? ¿Qué pasa entre esa especie como de cine de calidad, en un sentido un tanto resbaladizo que tiene el término, ¿no? Ese cine que va más allá del mainstream, pero que de alguna manera sigue formando todavía parte del mainstream, y esas otras propuestas, digamos, extremas o limítrofes, donde ya generalmente las cuestiones narrativas prácticamente han desaparecido y lo que queda es un uso de la forma, en ocasiones sin duda bellísimo, que rivaliza o que se entronca con la herencia de las vanguardias, ¿no? ¿Qué pasa en medio? Pues no, pues este territorio que existe es lo que, como decía, algunos críticos y críticas de alguna manera un tanto peyorativa están encapsulando como un cine de festivales, ¿no? Y estoy pensando pues en películas, por ejemplo, como Beginning, hace unos años en San Sebastián, estoy pensando en el cine de Albert Serra, estoy pensando en Lisandro Alonso, estoy pensando en Lucrecia Martel, estoy pensando en estos creadores y creadoras que de alguna manera ni terminan de encajar en esa pátina por la que están dispuestas todavía, de momento, a pagar las grandes plataformas, superficies, estudios, pero tampoco son realmente figuras claramente excéntricas. ¿Qué pasa en ese territorio? ¿En qué consiste? Bueno, pues ahí es donde Finn, digamos, lanza una carta y dice: lo que está ocurriendo en ese territorio no es cine posmoderno, no es cine posclásico, Pacifiction no es una película posclásica, Goodbye Dragon Inn no es una película posclásica, sino que en realidad son digamos, un nuevo estilo, un estilo que se configura como una continuidad lógica internacional del concepto de modernidad. Aquí, claro, empiezan los problemas, evidentemente, y vamos a ver que hay muchos, pese a lo interesante de la hipótesis, ¿no? Yo creo que es una hipótesis que es muy potente, pero por eso mismo tiene muchas aristas y muchos matices y muchas discusiones. Primero, Finn, lamentablemente no entra en esta idea, la apunta, pero no entra en esta idea. Dice que ese territorio no se puede llamar World Cinema, ¿no? Esto que en algunos otros foros se está empezando a hablar como esa especie de intercambio entre cines africanos, asiáticos del cono sur, incluso españoles, donde se haría una especie como de tercera vía que abre otro tipo de debates. Él dice no, porque la clave de esto no es tanto el país de procedencia como los rasgos estilísticos y formales. Claro, evidentemente aquí está la primera idea. Finn no termina de manejar y quizá lo haga de manera voluntaria, todo lo que tiene que ver con las movie mutations, lo que tiene que ver con la generación de los mutantes, con Rosenbaum, las obras de la cinefilia de Rosenbaum, Adrian Martin, que por cierto tiene un libro muy muy interesante sobre cine moderno, un texto pequeñito que es el cine moderno, muy 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 interesante, sino que, bueno, pues él dice que es otra cosa, y esta otra cosa es un estilo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos como este primer problema, ¿no? La separación entre World Cinema y esta nueva modernidad, por así decirlo, o modernidad internacional, no queda muy clara. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con una directora como Mati Diop? ¿Qué hacemos con un director como Lemohan Mosese, ¿no? Jeremiah Lemohan Mosese, los dos de la esfera africana o de los cines raciales, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, no lo tenemos muy claro. Ya veremos si encontramos una solución, intuyo que no. Luego, por otro lado, evidentemente, y como ya suele ser más que habitual, y ya es mi queja en el desierto, desde luego Finn ni conoce ni le interesa en absoluto lo que la historiografía y la teoría del cine española han ofrecido ya a este debate, lo cual es un error mayúsculo porque, entre otras muchas cosas, yo mientras leía este libro recordaba una hipótesis todavía más potente, todavía más impactante, esbozada por el profesor Francisco Javier Gómez Tarín, también en relación con algunos trabajos de Iván Bort, que ya saben que es amigo y habitual del canal. Estoy pensando concretamente, esto queda perfectamente plasmado en su libro sobre Valor de Ley y $1 Million Baby, en la editorial Shangri-La. Entonces, en estos trabajos hay como una especie de sugerencia, apoyada por supuesto en el dominio de las herramientas narratológicas de Gómez Tarín, donde lo que se plantea es que realmente no se puede hablar
como tal de posmodernidad, o es un error hablar de posmodernidad, porque la propia modernidad tenía ya una serie de herramientas, de aperturas, de estrategias narratológicas que de alguna manera hacían posible que todo este nuevo cine, entre comillas, de autor claramente o definidamente posmoderno, como el de Quentin Tarantino, el de Almodóvar, el de los Guy Ritchie, el de los grandes directores y directoras de eso que se viene llamando la posmodernidad, en realidad no eran sino rasgos rarificados, rasgos llevados al extremo de las conquistas del cine moderno, principalmente europeo. Bueno, es una hipótesis que ya digo que es, a mi juicio, muy interesante. Desde luego, como prácticamente todo lo que se escribe en castellano no es tenido en cuenta en los debates anglosajones, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero que de alguna manera Finn sí que juega, retoma o lleva un pelín más lejos o aplica sistemáticamente, mejor dicho, desde su perspectiva. Entonces, bueno, lo que yo les propongo después de esta larguísima introducción es intentar ver exactamente qué es lo que Finn entiende por cine moderno, qué es lo que podemos aprender de él, qué aristas tiene, y desde luego vamos a ver si conseguimos de alguna manera sumarnos a la hipótesis de Finn o por el contrario encontrar elementos de peso para desmentirla. Vamos a por ello. Bueno, la estructura del libro de Finn es cuanto menos curiosa. Curiosa porque se mete en muchos bretes y porque desde luego la manera en la que sistematiza las áreas de interés, pese a ser bastante clara y lineal, como suele ser por otro lado en la tradición del ensayo cinematográfico anglosajón, de alguna manera genera una serie de curvas, de trasvases, de ideas que no terminan de encajar del todo. Me explico. Finn tiene mucho interés, y desde luego ahí se ve un poco su relación con la historia del arte, tiene mucho interés con enclavar la modernidad, no tanto al principio al menos en las propias huellas cinematográficas, sino en su relación con el arte que ha rodeado, con las manifestaciones artísticas, literarias, teatrales que rodean el nacimiento de eso que se llama cine moderno. Aquí hay una contradicción ya in terminis, porque que está incluso en Greenberg, ¿no? Está incluso en las teorías de Greenberg, porque si uno de los rasgos que tenemos que tomar como base para entender la modernidad en cualquier área es su reivindicación de la especificidad del medio, es decir, el caso del lienzo en la pintura, el caso de la materialidad de la palabra en la literatura, ¿no? Claro, evidentemente, empezar a hablar de modernidad cinematográfica e invertir una buena nómina de páginas en relacionarlo con sus antecedentes literarios, con sus antecedentes teatrales, ya empezamos otra vez a jugar a lo de siempre, que es a tomar al cine como un arte de segunda, derivado de una relación intertextual entre disciplinas, interdisciplinaria e intertextual. Bueno, esto desde luego no explicaría por qué, por ejemplo, si los hallazgos de Joyce o de Virginia Woolf son tan relevantes para el cine de la modernidad como plantea Finn en algunos momentos, sus adaptaciones cinematográficas han sido, en la mayoría de los casos, fracasos flagrantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado de entrada en tomar al pie de la letra esta idea, porque es ya tan cansada, está tan desgastada, de que el cine es el contenedor al que llegan tarde, mal y de aquella manera el resto de artes. Digo esto un poco para centrar un poco el debate, ¿no? Claro, Finn, al venir de la esfera anglosajona, no utiliza realmente el término moderno, el término de modernidad, sino el término modernism. Y aquí empiezan los problemas porque empezamos a engancharnos con su castellanización, el modernismo, ¿no? Que evidentemente cine moderno existe, el cine modernista habría mucho que discutir, o incluso que el cine tiene otra relación muy diferente con los modernismos que con la modernidad. Esto es algo que basta bucear 10 minutos en Wikipedia para entenderlo, pero que en cualquier caso, aquí, ya digo, corre un poco el problema de no tomar, al menos en la primera parte del libro, con la seriedad que merece el rigor de la forma cinematográfica. Sin embargo, vamos a rascar una pequeña idea que yo creo que sí que es interesante de esta especie como de debate terminológico inicial, que es la manera en la que Finn pone como punto de partida para la etiqueta de lo moderno dos cuestiones. La primera, la subjetividad,
la irrupción de la subjetividad, de la crítica en un sentido filosófico. Él se apoya, yo creo que de manera un tanto precipitada, en Kant y en ciertos planteamientos idealistas. Se nota que no tiene formación filosófica ni le interesa especialmente esta cuestión, pero sí que de alguna manera él es consciente, aunque no lo llegue a escribir, de la tensión que se establece entre esa subjetividad, entre esa irrupción del sujeto moderno y, por otro lado, la deuda casi constante con la que nacen las teorías fílmicas de la modernidad. Este rollo, ¿qué quiere decir? Vamos a explicarlo bien. Claro, es fácil, y luego en otro momento hablaremos de esta cuestión porque tiene su complejidad, es fácil pensar que al menos en su nacimiento el cine moderno es un cine que pretende recuperar eso tan difícil, tan raro que llamamos la relación entre la imagen y la realidad, ¿vale? Esto, claro, si lo tomamos al pie de la letra, ¿por qué no vamos a meter? No hay nada más moderno que las primeras grabaciones de los Lumière, ¿no? Por ejemplo, también explicaría en cierto modo por qué un cierto cine moderno, Jonas Mekas concretamente, o cierto cinema verité, o cierto cine, digamos, vinculado a los movimientos de los años 60-70, se fascina tanto con la manera de escribir la realidad de los Lumière. Evidentemente algo hay ahí, ¿no? Pero claro, ¿qué hacer? Como siempre es la pregunta del $1.000.000, ¿qué hacer entre la deuda tecnológica del cine, la huella, digamos, óptica de reproducción técnica de la realidad? ¿Qué hacer con sus relaciones con la realidad que hay más allá de la cámara, con los campos, los árboles, la estructura ontológica del mundo? Luego hablaré de esto. Y por otro lado, la subjetividad, la radical subjetividad de aquellos nombres, autores que se autoconsideran modernos o que, sin considerarse, porque algunos desde luego están en contra de esta etiqueta, se pueden englobar dentro de los debates sobre la modernidad cinematográfica. Esto es un tema complicado. Claro, la modernidad surge evidentemente como un intento, repito, de recuperar esa deuda con la realidad. Ese asombro ante la mirada que yo he desarrollado en algún otro vídeo anterior en este mismo canal y que me sigue pareciendo una de las bases fundamentales para empezar a pensar el cine, ¿no? Esa idea de que está en Krakauer, que ahora hablaré de Krakauer, ¿no? Esta idea de cómo la cámara puede combinar esa materialidad del mundo con ese mundo personal que abre una cierta escritura que no pasa por el mainstream o por el cine clásico norteamericano, o por el montaje soviético incluso, ¿no? Entonces, ese problema sigue estando. En este sentido vamos a empezar a trabajar siempre con la hipótesis de fondo. Eso sigue estando en el cine de esta hipotética nueva modernidad o modernidad internacional. Eso sigue estando, desde luego, en Pacifiction. Hay un asombro constante ante la mirada que atraviesa las técnicas de rodaje del propio Serra y que se ve prácticamente en el montaje absolutamente brutal con el que tiene que ordenar esa especie de mirada hacia el mundo, pero desde luego al final en la pregunta que a uno le queda cuando se encienden las luces de la sala y tiene que responder ante ese gran magma, esa gran incógnita, ¿no? que nos lanza de pronto aquí el autor. Esto evidentemente surge mediante una serie de películas que no se entienden, y esto es muy bonito y hay que ponerlo una y otra vez encima de la mesa, no se entienden sin su debate abierto con la teoría del cine del momento y con la crítica del cine del momento. No se entienden, vamos a decirlo ya claramente, si no se confrontan directamente con ese tríptico que es Walter Benjamin, André Bazin y Siegfried Kracauer. Y esto, lamentablemente, es así. Lo digo porque muchas veces, sobre todo después de que Borwell nos pasara encima con una apisonadora, se sigue poniendo en duda la validez de la teoría del cine, la validez de los sistemas teóricos del cine, como si nos hubiéramos aburrido ya de pensar esto, como si no fuera posible, y es para decir, no olviden que todas las grandes revoluciones de la imagen del siglo 60 de los años 60 y 70 no se entienden sin que antes una serie de pensadores y pensadoras hicieran un esfuerzo mayúsculo por entender las relaciones entre cine y realidad. Es decir, no hay un Antonioni, no hay un Bergman, no hay un Fellini, no hay un Godard, que es un ejemplo clarísimo, sin una base teórica previa y en paralelo. Esto es importante, porque muchas veces cuando se habla de la crisis del cine actual, como si fuera una especie de maldición que atravesara nuestro sistema, no hay que perder de vista que esta crisis del cine actual
esta crisis de, digamos, de influencia, de peso, ¿no? El cine no le importa prácticamente a nadie hoy, es un arte menor, o está en retirada, o está en refracción, ¿no? No se entiende si no se entiende la crisis de la teoría del cine actual, es decir, que Borwell nos pase por encima con el rodillo en el momento en el que la gente deja de desconfiar. La gente, esto es un mal argumento, pero vamos, en el momento en el que el cine comienza a perder su densidad y su relevancia social, es que no se ha entendido nada. Y evidentemente esto hay que tenerlo en cuenta. Luego vamos a volver atrás y vamos a tomarle la mano a Finn para ver desde dónde traza él esa posible pregunta a qué es el cine, ¿no? Finn da una definición muy bonita, voy a mirar mis apuntes que los tengo por aquí. Finn da una definición, a mi juicio, muy bonita, no tanto del cine, sino de los materiales que componen el cine, es decir, de por dónde podemos empezar a pensar el cine. Y en varios, digamos, en varios momentos del libro apunta, por supuestísimo, a la cuestión del tiempo. Evidentemente aquí la deuda con Deleuze es absoluta, o sea, la deuda de Finn, aunque fíjense que no trabaja del todo a Deleuze en el libro, dice cosas y le dedica un espacio, pero le podría haber sacado mucho más juego. La deuda con Deleuze es tan enorme como la deuda del propio Deleuze con Bazin, con André Bazin, evidentemente. Habla del tiempo, habla de la memoria, habla de las estructuras narrativas, que esto es un tema del que probablemente hablemos mucho en los próximos meses en el canal, porque es un tema que estoy trabajando con bastante profundidad, y habla, por supuesto, de las decisiones formales, de las escrituras formales. Y a partir de estos 4 ejes, a partir del tiempo, la memoria, el tema y la forma, empieza a trenzar una rehistoriografía de las teorías fílmicas que dieron lugar a la modernidad, y que básicamente son 2. Son André Bazin y son Siegfried Kracauer, por supuesto, a las que él además incorpora, yo creo que de manera discutible, a Stanley Cavell. No termino de entender muy bien qué es lo que Stanley Cavell aporta en el debate, y de manera, yo creo que un poco más precisa, y esto yo creo que sí que merece la pena hablarlo, aunque hablaremos de ello más adelante con calma, a una serie de problemas que hace poco, en un trabajo reciente de Miriam Bratu Hansen, muy interesante, se le pusieron a la teoría fílmica de Benjamin. Es curioso que la gran crítica, a mi juicio, ¿no? Durante muchos años hemos pensado en el debate fílmico, el enfrentamiento Benjamin-Adorno, quizás sea Miriam Bratu Hansen la que de alguna manera más ha problematizado el corazón, el núcleo duro de Benjamin, ¿no? Entonces, vamos a empezar por aquí. Claro, es muy bonito que Finn de alguna manera no separe a Bazin y a Kracauer, aunque les dé a cada uno su espacio, pero que para sentar las bases del cine de la modernidad y para sentar de qué manera el neorrealismo abre la puerta al cine de la modernidad, busque más las convergencias que las divergencias. Las divergencias están muy claras y son irreconciliables, además. Esto es algo que secciona en 2 todas las teorías del cine que van a venir después, y es inevitable. Bazin tiene una base ontológica, tiene una base que viene directamente de su interés por la ontología, de su formación teológica, de su relación con una cierta mirada espiritual, religiosa, mientras que Kracauer evidentemente es de una escuela absolutamente materialista, vinculada con la escuela de Frankfurt, y que les hace evidentemente divergir en la gran pregunta del $1.000.000, que es ¿qué entienden Bazin y Kracauer por realidad? Pregunta que por lo demás es francamente difícil de responder. Para Bazin está razonablemente claro, porque la realidad no se puede pensar más allá del tiempo. El tiempo es la gran, digamos, la gran bisagra, la gran herramienta que le va a permitir levantar su ontología, no solo de la imagen fotográfica, sino su ontología cinematográfica general, mientras que para Kracauer el tiempo es un elemento fílmico más tan relevante como el espacio, o tan relevante como el encuadre, o tan relevante como el montaje. Es decir, no hace una labor tan fina como la que hará Bazin y como la que luego hará Deleuze para partir por la mitad también la historia del cine e incorporar la imagen-tiempo, que obviamente no se entiende la imagen-tiempo sin la idea de Bazin. Entonces, vamos a dar una vuelta a esta idea. Lo que podríamos rescatar a día de hoy, y ya digo, no pretendo aquí explicar ni muchísimo menos hacer una síntesis de la teoría baziniana o de Kracauer, porque sería un dislate absoluto pretenderlo, pero sí que
vamos a ver un poco el recorrido. La idea de Bazin es una idea donde el cine solamente se entiende, primero, a partir de cómo el tiempo se convierte en duración. Evidentemente estamos mirando a Henri Bergson, es obvio, es decir, cómo hay un tratamiento de lo temporal que de alguna manera secciona el mundo y lo organiza en un orden necesariamente temporal, porque para Bazin el cine es una máquina, Bazin es muy inteligente, nunca pierde la idea de reproducción, la idea de técnica. Lo que pasa es que, claro, lo que él ve claro es que la capacidad del cine no es captar el tiempo, es convertir el tiempo en duración. Este salto del tiempo a la duración solo se explica para Bazin en tanto en cuanto sirve para constituir una narrativa. Y aquí vamos a la idea. Bazin no pretende en ningún momento separar las cuestiones narratológicas de las cuestiones formales, sino que pretende enhebrarlas. Es decir, no hay un tema, un contenido de la película y una forma y van por separado, sino que es precisamente el tiempo, la conexión que genera ese cortocircuito. Voy a explicarlo todavía más claramente. Bazin, por ejemplo, cree en los géneros cinematográficos. Habla del gran western, habla del melodrama, habla del thriller, cree en ciertas herramientas del cine de Hollywood que le hacen oponerse, y esto será muy interesante, a las vanguardias. Bazin era un pensador que no se llevaba nada bien con las vanguardias europeas, y de hecho, bueno, pues hay varios libros, varios textos también de Eric Boulot, estoy pensando, que hablan de esto, ¿no? Y que lo ponen en negro sobre blanco. Pero claro, en el momento en el que respetamos algo del género cinematográfico, respetamos algo de la narrativa y lo atravesamos con esa línea nueva que es el tiempo que está captado por una máquina, tachán, tenemos ahí ya el aparataje cinematográfico. Y Bazin no olvida nunca jamás que el cine es un espectáculo de masas, es decir, que evidentemente hay un cine-arte, hay unas relaciones de arte con el cine, él tiene unos textos preciosos sobre Picasso, sobre las relaciones entre cine y literatura, cine y teatro, pero esa fuerza popular que él detecta en el cinematógrafo solamente se entiende a partir de la narrativa y a partir de la base, digamos, de ese tiempo. Claro, cuando ahora miramos ese cine de festivales, ¿no? Vamos a saltar ahora al presente. Cuando nos enfrentamos con estas nuevas películas, evidentemente la narrativa sigue ahí. Lo que pasa es que es una narrativa que ya no paga un peaje en la causalidad, que ya no paga un peaje en la verosimilitud, del mundo, en la coherencia interna del mundo, sino que simplemente admite que en el hecho mismo de la existencia de la realidad hay algo fascinante. Ese algo fascinante de la realidad al que me refería hace un momento tiene que ver con el misterio de la reconstrucción, con el asombro de la reconstrucción, es decir, con la duda ontológica misma de que la realidad esté ahí, es decir, de que las cosas estén ahí. Esto ya digo que lo he desarrollado ampliamente. Claro que las películas de este nuevo cine de festivales se mueven voluntariamente en una ambigüedad ontológica, en una ambigüedad que tiene muchos estratos, ¿no? El caso de Beginning, por ejemplo, es maravilloso porque es una película donde lo que se pone en duda es la fe misma en la posibilidad ética de la realidad. Lo que se pone en duda, por ejemplo, en una película estupenda que estuvo en la Mostra de Valencia el año pasado, que se puede ver en Filming, que se llama Klondike, precisamente es esto, ¿no? Es decir, cómo en un momento de crisis, de guerra, de angustia, de barbarie, de pronto, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre con esa realidad que deviene brutal, violenta, incontrolable, y que de hecho tiene una formulación visual en esa película maravillosa, que es ese agujero terrible que se hable en mitad del salón de los protagonistas? Es decir, ver Klondike, ver esa imagen de Klondike, es entender lo que luego va a decir muchos años después cuando diga Deleuze que el cine es capaz de pensar y que el cine es el arte del pensamiento en imágenes. Claro, la realidad de pronto emerge, rompe los marcos formales, la tenemos ahí y tenemos que hacer algo con ella. ¿Cuál es la herramienta del cine para ese hacer algo? Lógicamente, el tiempo. Esa es la clave, ¿no? La duración de plano. El hecho de que de pronto se nos invite a mirar
con esa densidad que Bazin situaba en el plano secuencia, situaba en la profundidad de campo, que es una herramienta básica en Klondike, ¿no? Por poner un ejemplo, pero que de alguna manera nos devuelve la duda y que no puede cerrarla. Bazin, desde luego, soñaba que eso se pudiera cerrar. Hoy en día ya es evidente que no. Frente a esta idea, Krakauer también tiene una deuda con la realidad, pero la manera en la que el cine deviene la realidad, o se enfrenta a ese devenir de la realidad, mejor dicho, no es exactamente ontológica, no se puede pensar en términos de misterio ontológico o fenomenológico, sino que solamente tiene que ver con la materialidad concreta de los objetos que aparecen en la cámara, en la proyección a través de la acción de la cámara. Krakauer habla mucho de ese concepto tan bonito de la materialidad fílmica, y de hecho yo creo que hay algo en su teoría del cine, esto es algo para discutir, ¿no? Hay algo en la teoría de su cine que toca lo materialista en un sentido más radical, es decir, Krakauer piensa que el cine puede trabajar materialistamente desde la materialidad del mundo para generar una tercera materialidad que es la de la forma fílmica, y que no deberíamos salirnos de esos patrones, ¿no? Fíjense cómo es muy interesante, porque hay algo de Krakauer que ya está apuntando a lo que posteriormente van a ser ciertos enfoques semióticos, mientras que hay algo de Bazin que ya está apuntando a lo que posteriormente va a ser toda la teoría de la filosofía continental de Leuciana. O sea, ahí está un poco el meollo de todo lo que va a venir después. Claro, Krakauer, en esta misma lógica de buscar la materialidad, de alguna manera pone las bases para la modernidad, pero no puede terminar de desarrollarlas porque su carrera va a derivar en una muy discutida pero muy interesante psicología de la recepción cinematográfica, con el famosísimo libro de Caligari a Hitler. Claro, aquí ya no hay nada, bueno, no hay nada, sí que hay cosas porque es un maravilloso trabajador de la forma, pero su planteamiento de la materialidad del film aquí ya da un salto más allá y se sitúa en la perspectiva del espectador. Ojo, porque hay alguien que mira el mundo, hay unas masas, fijaos cómo para Bazin las masas son consumidoras que acceden a la ontología del mundo y a una empatía de corte cristiano. Para Krakauer van a ser bichos manipulables, donde el cine sirve como una especie de humus para que se manifiesten sus secretos, sus pulsiones, incluso una especie casi como de oráculo, ¿no?, de las catástrofes que van a venir, que es su lectura del expresionismo alemán. Una lectura que va alcanzando subidas y bajadas, amores y odios según avanza la historiografía. Pero Krakauer es muy interesante porque aquí, cuando hace este movimiento, ya está apuntando a lo que luego posteriormente también en toda la segunda mitad del siglo XX va a ser toda la teoría de la recepción cinematográfica, la sociología del cine, la segunda Laura Mulvey, e incluso me atrevería a decir, pero esto ya es probablemente un error o un triple que me tiro, que apunta un poco hacia dónde van a llegar los estudios culturales. Hay una deuda, sugiero, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, hay una cierta deuda entre el planteamiento de los estudios culturales y Krakauer, y por eso se explica muy bien por qué la semiótica y los estudios culturales tuvieron esa guerra absolutamente salvaje a principios a finales, mejor dicho, del siglo XX, ¿no? Claro, ahí se entiende un poco a Stanley Cavell, se entiende un poco la idea de que se puede incorporar ese espectador que mira el mundo desde la otredad y que siempre tiene una posición otra con respecto a la imagen cinematográfica de frente a la realidad. Bueno, bien, sí, es un buen encaje, pero no llega, digamos, a llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Que es al que sí que nos va a llevar un poco el paso por Benjamin. Claro, la lectura que hace de Benjamin es un poco particular, primero porque es extraordinariamente optimista, ¿no? Se queda con la parte más luminosa de Benjamin, no tiene en cuenta algunas de las cosas que se han escrito en el cine, sobre todo en relación con uno de mis campos de especialidad, ya lo saben, que es el estudio del Holocausto y de los distintos exterminios del siglo XX, y que tiene un poco que ver con con la idea de por qué no tener en cuenta al último Benjamin, las tesis sobre la historia y todo esto, ¿no? Y quedarse solamente con el Benjamin de los escritos de Mickey Mouse o de ciertos trabajos claramente optimistas sobre las posibilidades del cine.
En efecto, algunas de las críticas que se están realizando, que se han realizado en los últimos años con respecto a la teoría de Benjamin, especialmente en el monográfico de Bratu Hansen que citaba anteriormente, tienen que ver con esa especie como de contradicción interna que de alguna manera puntúa sus propios estudios sobre cine, especialmente, ya digo, los de la primera etapa. Por un lado, para Benjamin el cine tiene todavía esta especie como de posibilidad de emancipación de las masas. Las masas tienen la posibilidad de acceder, en primer lugar, de posicionarse contra esa idea del fascismo, del hombre masa, de la identidad única, del discurso ideológico dominante, a partir de un ejercicio de emancipación que se puede conseguir, por un lado, por la hipotética universalidad del cine, que aquí habría ya mucho que discutir, pero por otro lado también con elementos secundarios como la risa, como el humor, con la referencia sobre todo, pues estoy pensando en Chaplin, en Keaton, en el slapstick, incluso en Mickey Mouse, que Benjamin entiende, digamos, por filiación directa con Eisenstein, por la relación de fascinación que había entre Eisenstein y el cine de animación norteamericano. Y digamos que a partir de ahí está como la contradicción, ¿no? Como el encaje. ¿Cómo es posible que un elemento de masas vinculado, generado por una industria vinculada al capital, al neoliberalismo, ahora al neoliberalismo, pueda servir para, de alguna manera, emancipar, pueda servir para tomar contacto con los mecanismos de opresión, de alienación, y para servir como al final, que es lo que le interesaba a Benjamin, como un arma de herramienta revolucionaria, ¿no? Claro, este es un problema que vemos claramente en el momento en el cual no queda muy clara cuál es la diferencia entre representar la explotación y combatir la explotación mediante la imagen. Y aquí es donde nos metemos en el fregado en el cual Finn no entra, lamentablemente, de, por ejemplo, el documental latinoamericano de la modernidad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en La Hora de los Hornos, o nos metemos en el fregado de, saltando a la modernidad internacional, lo que él llama la modernidad internacional, películas contemporáneas donde claramente se detecta, por así decirlo, un planteamiento aparentemente revolucionario combativo, pero que a la hora de la verdad tiene un recorrido social mínimo. Es decir, aquí está el cogollo. ¿Se podría decir que el cine de festivales, el cine de la modernidad internacional contemporánea es un arte de masas? Probablemente no. Si no es un arte de masas, ¿hasta qué punto se puede decir que cumple con el proyecto de la modernidad, al menos desde Benjamin y desde su capacidad emancipadora? Pues es muy complicado, es muy complicado. Y no me refiero solamente a lo que podrían ser los grandes autores sociales como Guédiguian o como Ken Loach o como en el caso español, no sé, el propio León de Aranoa, etcétera, etcétera, sino algo que toca mucho más a la capacidad de la propio aparato cinematográfico hoy para desvelar las posibilidades de explotación, pero también para combatirlas. Es decir, yendo al cogollo, ¿cuál ha sido el efecto político real de una película como El Buen Patrón, además multipremiada por los Goya en su momento? Pues ahí tenemos problemas. Y es un foso en el que nadie quiere meterse. Por otro lado, ¿cómo se puede negar a esa escritura del cine de festivales actual una capacidad para hablar del mundo que no está en el mainstream? Y voy a poner un ejemplo concreto que a mí me ha fascinado hace unos días, que es Rimini, de Ulrich Seidel. Evidentemente, hay pocos directores capaces de explicar con tanta precisión los mecanismos de alienación y explotación del mundo contemporáneo llevados hasta un límite prácticamente físico como Seidel. Import-Export es una película que habla explícitamente de esto, que se posiciona en esto, ¿no? Rimini es efectivamente una crítica salvaje del funcionamiento del consumo de masas, de los mecanismos del cuerpo en la sociedad de masas, de la herencia del pasado, ¿no? Volviendo a las coordenadas de Finn, es una puñalada a la memoria. El padre de Rimini, con ese final extraordinario que no desvelaré, pero de un patetismo poético absolutamente inigualable en la propia obra del director, genera unos marcos de empatía de una complejidad que son herederos directos, y lo voy a decir sabiendo lo que digo, de una película como Alemania Año Cero. Es decir, donde termina Alemania Año Cero, comienza el último plano de Rimini de Seidel. En cuanto a su desazón, en cuanto a su
tristeza en cuanto a su posición frente al fascismo, en cuanto a lo que implica el acto memorístico ahora en el 2023. Luego, lo que habría que proponer, y con esto quiero terminar este vídeo de hoy, es con la idea de que si ya no podemos pedirle al cine, porque no es el gran arte de masas del siglo XX, una potencia emancipadora total, sí que le podemos permitir y le podemos pedir, incluso rogar, una reflexión de altura sobre los mecanismos de tiempo, memoria, relato y forma. Y eso es algo que, a mi juicio, el cine de estos nuevos directores, nuevas directoras de lo que Finn llama la modernidad internacional, sin duda lo cumplen con creces. Esto es algo que me desarrollaré tranquilamente en la siguiente etapa. De momento dejo aquí la discusión de hoy. Sé que ha sido un vídeo especialmente denso, así que si tienen dudas, preguntas, cuestiones, cosas que quieran que aclare, como siempre será un placer, déjenlo en los comentarios, y como siempre será un placer en la próxima entrega de esta serie de reflexiones intentar desbrozar aquello que haya podido quedar oscuro, que imagino que habrá sido mucho, o aquello que haya llamado la atención. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.